Bienvenidos a Disrupt Ecuador 2017. Cuando hablamos de Disrupt, es difícil asociarlo con un tema en particular. Es más fácil tal vez saber lo que no es Disrupt. Disrupt no es una conferencia de marketing, tampoco es una conferencia tech, y definitivamente no es una conferencia de redes sociales. Lo difícil de describir Disrupt nace de que lo que buscamos en este espacio seguramente aún no existe. Pero a lo largo del día, escucharán de personas que en algún momento se encontraron en el mismo lugar, deseando algo que querían cambiar y preguntándose, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo lo hago? Disrupt sí es un evento de transformación digital, sí es un evento de Ecuador y sí es un evento sobre América Latina. Sabemos que la transformación digital no sucede en una sola arista, sino que requiere de un ecosistema que le permita florecer. Por eso, hoy escucharán de actores que lideraron la transformación digital en sus sociedades desde diferentes frentes. Desde Céntrico Digital, agencia pionera en la transformación digital de nuestros clientes en Ecuador y en el mundo, les damos la bienvenida a Disrupt Ecuador 2017. Daniel Portilla, nuestro vicepresidente de Latinoamérica en Céntrico Digital, y nos va a contar un poco de qué es Céntrico Digital. Recibió su BA en Economía en Macalester College en Estados Unidos, ganó una beca completa para la Universidad de Notre Dame, donde hizo su MBA. Trabajó en finanzas en grupos como Citi y Lloyds Banking Group. Continuó su carrera en retailers como Lands' End y Quicksilver en sus matrices en Estados Unidos. Es el fundador de varios emprendimientos y, como les comenté, es socio en Céntrico Digital y nuestro actual VP de LATAM. Fotógrafo de pasión, montañista, surfista, escalador y amante de la naturaleza. Demos una cordial bienvenida a Daniel Portilla. Muchas gracias. Bueno, qué gusto estar aquí. Mi nombre es Daniel Portilla. Joseph me presentó una cálida bienvenida, así que gracias, Joseph. Y yo hoy día tengo la tarea de presentar a Céntrico Digital, que honestamente parece simple, pero lo comparo como cuando me preguntan quién eres tú. Y eso siempre se me ha hecho difícil porque nunca sé si es qué decirles. No sé si decirles en qué trabajo, qué es lo que hago, qué es lo que me gusta, qué es lo que he hecho. Es complejo. Una persona y una compañía es mucho más de lo que puedes explicar en unas pocas palabras. Pero como hoy tengo un poquito más de tiempo, quisiera remontarnos un poco a la historia para explicarles realmente qué es Céntrico Digital. Y Céntrico Digital empieza con esto. En una época un poco atrasada, con cortes de pelo bastante divertidos. Pero esta persona es Matthew. Matthew Carpenter Arévalo es el fundador de Céntrico Digital. Y él en cierto momento, a través de su carrera, trabajando en Google, Twitter, el Foro Económico Mundial, fue a visitar a uno de sus clientes más grandes, Coca-Cola, en México. Y cuando llegó a Coca-Cola, se dio cuenta de que Coca-Cola, una de las empresas más grandes del mundo, y México, uno de sus mercados más grandes, estaba cambiando de una de las agencias de publicidad más grandes a nivel mundial por una agencia pequeña, una agencia boutique. Y en este momento se dio cuenta de que el mundo a veces pasa por épocas de convergencia, donde las empresas convergen y se crean estas grandes multinacionales porque aprovechan economías de escala y otras ventajas de ser grande, y luego esto explota y hay divergencia. ¿Por qué? Porque el que mucho abarca, poco aprieta. Una agencia que quiere hacer todo es una agencia que no hace nada bien. Y por eso Coca-Cola estaba dejando esta agencia grande y se fue a una agencia boutique, una agencia de 12 personas, nada más, para manejar una de las marcas más grandes del mundo en uno de los países más importantes que tienen. Y con esta idea, Matt empezó a soñar. Y dijo, ¿qué tal si yo hago lo mismo? ¿Qué tal si yo creo una agencia boutique que se especialice en ser los mejores en cosas específicas? Entonces con eso nació Céntrico Digital. Y Céntrico Digital nace como una agencia boutique que se especializa en la transformación digital de sus clientes. Combinamos la creatividad, la analítica y la tecnología para hacer que esto sea posible. Hemos madurado un poco desde ese entonces, como pueden ver, el corte de pelo ha cambiado. Tenemos 3 años en el mercado, trabajamos con clientes en 8 países, empleados de 14 personas de 5 países diferentes. Hemos sido premiados como la mejor agencia digital del e-commerce day del Ecuador. Nos especializamos y realmente hemos encontrado nuestro nicho en la generación de prospectos y nos limitamos a solo trabajar con 10 clientes a la vez para de esta forma mantener la calidad.
Tenemos clientes en la región latinoamericana, también en Norteamérica y en Europa. Y quisiera agradecer a los grupos que han puesto su confianza en nosotros. Disfruten, muchas gracias. Ahora sí vamos a conocer a una de las estrellas del día de hoy que lo acaban de mencionar, Matthew Carpenter Arévalo. Matthew Carpenter recibió su licenciatura de la Universidad de St. Thomas en Canadá. Es el ganador de la beca Rhodes, la más prestigiosa del Commonwealth británico, lo que le permitió hacer su posgrado en Oxford University. Trabajó como gerente en Google y como manager en el Foro Económico Mundial en Ginebra. Actuó como gerente regional en Twitter en América Latina y es el fundador de Céntrico Digital y uno de los mentalizadores de este espacio Disrupt Ecuador. Bienvenido, Matthew Carpenter. Bueno, muchas gracias a todos por haber venido. La pregunta que quiero responder hoy es ¿por qué Disrupt Ecuador? ¿Y por qué estamos haciendo este evento? Y la verdad es que nosotros, como dijo Daniel, somos una agencia de marketing, estamos muy enfocados en trabajar con pocos clientes, pero a la vez nosotros entendemos que nuestro trabajo se da dentro de un contexto de transformación digital que se ve y que se siente a través de todas nuestras actividades distintas en la vida. Entonces queríamos aprovechar para tomar un momento y conversar de esto. Y la razón que yo estoy aquí es justamente por eso, para provocar la conversación y traer un poco de inspiración del exterior para que nosotros aquí podamos empezar a pensar en qué tipo de país queremos crear. Yo soy de aquí, de la costa atlántica de Canadá. Yo soy costeño, por eso hablo como costeño. Y llegué al Ecuador en el año 2003, pero antes de llegar a Ecuador, yo decidí ir a vivir en México un tiempo y aprender castellano. Ahora, en Canadá, en el lugar donde yo nací, ni siquiera tiene mucho que ver con la experiencia urbana de la mayoría de los canadienses, porque nosotros estuvimos tan aislados de los centros urbanos que los servicios de bomberos y ambulancias eran brindados por la comunidad. No teníamos servicios de gobierno ahí. Entonces, el factor que definió mi juventud fue la isolación. O sea, realmente no teníamos mucho contacto con el resto del mundo. Teníamos los señores que venían a vender las enciclopedias de puerta a puerta y a través de esos libros y libros de mapas que me regalaba mi abuelo, empecé a entender un poco sobre el mundo. Pero esa experiencia me causó un gran deseo de salir y conocer el mundo. Entonces me fui a México. Llegué a una ciudad que se llama Oaxaca, donde trabajé en un bar mientras estaba tratando de perfeccionar mi español, un reto que sigo intentando muchos años después. Y de Oaxaca fui a un estado en el sur de México que se llama Chiapas. Y cuando llegué a Chiapas me enfrenté con una presencia militar extremadamente alta. Y fue la primera vez en mi vida que había visto como una escena de guerra. Y empecé a preguntar por qué este escenario, y me di cuenta de que unos pocos años antes hubo un levantamiento indigenista que se llaman los zapatistas, pero también es el estado más pobre. Tiene niveles de desnutrición y analfabetismo que realmente deberían dar vergüenza a toda América Latina, y sobre todo considerando la gran variedad de productos que ellos producen de día a día. Entonces, cuando ellos salieron a la luz, se enfrentaron con el gobierno mexicano y el gobierno mexicano dijo, no, ellos son auspiciados por Cuba, son las sobras de movimientos de guerrilleros de América Central de los años 80, pero ellos armaron una página web y explicaron quiénes eran y qué eran sus demandas. Y en lugar de ser un movimiento socialista radical, era un grupo que quería democracia, quería escuelas, quería educación, querían todas las cosas que promete la Constitución mexicana. Entonces regresé a Canadá a escribir mi tesis sobre este tema y empecé a ver las consecuencias, porque después de 70 años en el poder, el partido que gobernó México durante casi todo el siglo XX, el PRI, había caído. Fue reemplazado por Vicente Fox y otro partido que se llama PAN, y una gran parte de la caída del PRI empezó con el movimiento zapatista.
Entonces, fue en el transcurso de mis estudios que encontré esta frase de un filósofo canadiense que se llama Marshall McLuhan, que decía, formamos nuestras herramientas y luego estas nos forman. Marshall McLuhan entendió algo clave, que es que nosotros creamos el Internet, por ejemplo, para facilitar comunicación dentro del ejército estadounidense. Luego lo usamos para intercambiar textos científicos en la academia. Y hoy en día ni siquiera podemos contar las maneras que nuestra vida ha sido transformada por la presencia de la tecnología. Entonces, yo he tenido una perspectiva muy privilegiada. Esto es una foto de mi escritorio en Google. Eso es mi mascota Fiona. Parte de la razón que sigo emprendiendo es para poder llevar mis mascotas al trabajo. Y Google realmente fue una gran escuela para mí, para entender este impacto de transformación digital. Y vi el lado positivo y también el lado negativo. En el lado positivo, si nosotros pudiésemos hablar con nuestros bisabuelos y decirles que en nuestro bolsillo tenemos un aparato que nos permite acceder en tiempo instantáneo la suma del conocimiento humano, se sorprenderían, ¿no? Se maravillarían. A la vez, Google actúa casi como un monopolio virtual en el tema de búsquedas. Luego de muchos años fui a Twitter, y Twitter es una plataforma que nos permite tener una conversación muy amplia entre todos. A la vez, todos hemos visto el comportamiento feo que también puede pasar por Twitter. Los dos democratizan. Google democratiza el acceso al conocimiento, Twitter democratiza el acceso a la comunicación, pero los dos también generan otros problemas que nosotros no teníamos antes. ¿Por qué? Porque estamos pasando de un mundo de escasez de información a un mundo de abundancia de información. Y este mundo digital nos está formando tal como predijo Marshall McLuhan. Y les doy un ejemplo. La mayoría de nuestra audiencia ecuatoriana conoce a este señor. Hay una cierta generación de personas que se acuerdan que fue el presidente. Tuvo una pasantía en la presidencia de 9 meses que no logró cumplir con éxito por diferentes temas que tal vez son evidentes. Uno de los temas fue las acusaciones de corrupción. El otro fue su comportamiento. Y para otra generación es un tuitero chistoso que por alguna razón vivía en Panamá. Pero ahora ha regresado. Y a mí me fascina vivir en Ecuador. Yo me siento muy en casa en Ecuador. He vivido casi 8 años de mi vida acá. Pero algo que no me gusta y que siempre voy a resistir es el cinismo. Y nosotros tenemos mucho cinismo, sobre todo en el fútbol. Entonces, un día después de uno de los partidos, Abdalá envió este tweet diciendo: el técnico Rueda debería ser encarcelado por ladrón. Ojo, Abdalá Bucaram dice que alguien más debería ser encarcelado por ladrón. Decir que no hay delanteros teniendo a Montero y Felipao. Rueda vende los partidos. Ahora trato de ser un poco más sabio con mi uso de Twitter, pero en esa época creo que fui un poco más reaccionario. Entonces le respondí y le dije: Abdalá Bucaram es con esa misma actitud que la gente le votó a usted con el hashtag algunos nunca aprenden. Luego me sorprendió cuando me respondió casi enseguida y me dijo: Equamat, no fue la gente, fueron los HP como tú. Y luego aclara: Harry Potter. Porque es un caballero. Esbirros de la misma oligarquía que mató a Cristo y apresó a Mandela. Golpista. Entonces, ¿qué nos enseña esta interacción? Nos enseña una variedad de cosas, ¿no? Que tenemos una plataforma de diálogo que muchas veces desemboca en insultos, ¿no? Una conversación sobre el fútbol terminó en yo siendo responsable por la muerte de Cristo. La segunda cosa que nos muestra es que Abdalá Bucaram no tiene community manager. O si lo tiene, lo quiero contratar porque entiende muy bien cómo captar la voz de su marca. Y también nos dice que estamos viviendo en un mundo muy distinto, cuando un ciudadano común puede interactuar con un presidente o un expresidente de la República y tenemos la oportunidad de diálogo. Esto es mi sobrino Noé. El otro día cumplió 12 años. Él nació en el mismo lugar aislado donde yo nací. Pero él ha vivido una experiencia muy distinta. Él no se acuerda de las cámaras analógicas. Solo en su vida ha conocido cámaras digitales. Él
ha vivido siempre con conexión al internet. Entonces él pasa de casa a casa y siempre está conectado con sus amigos, con su música, con sus juegos. Él no conoce, a pesar de vivir en el mismo lugar en la costa atlántica, todo ese sentido de soledad que nosotros sentíamos en nuestra juventud. Y tampoco conoce un mundo cuando no se puede mandar un tweet al primer ministro de tu país o al presidente de tu país. Entonces su experiencia es muy distinta. Y nosotros estamos viendo el desarrollo en todos los acontecimientos que están pasando en América Latina hoy. Hoy en día, el vicepresidente de la República del Ecuador está cobrando su sueldo desde una cárcel. ¿Por qué? Dos expresidentes de Perú están encarcelados. El expresidente de Panamá está encarcelado. Nosotros tenemos 12 ministros que están fugados o que están encarcelados. ¿Por qué? Porque una firma de abogados en Panamá no supo actualizar su versión de WordPress. Dejaron abierto una vulnerabilidad que el hacker más básico pudo explotar, y con eso desembocó en una serie de acciones que están cambiando la democracia latinoamericana. Entonces la transformación digital nos ofrece la oportunidad de romper concentraciones de poder. Pero esas concentraciones de poder no se van a dejar abrir así de fácil. La transformación digital nos permite restablecer las expectativas de una generación como es la generación de mi sobrino. Y también nos permite nuevas herramientas para resolver problemas viejos. También nos produce problemas nuevos. Entonces, ¿qué tipo de relación vamos a tener nosotros desde el Ecuador con esa tecnología? No sé si ustedes saben, pero el criptomoneda Bitcoin está prohibido bajo la ley financiera del Ecuador. Cabify, uno de nuestros auspiciantes hoy, está acosado constantemente por los municipios de Quito y Guayaquil. Imagínense que Cabify fuese un emprendimiento ecuatoriano, ya hubiese desaparecido por el nivel de acoso que recibe por parte de los gobiernos de aquí. Ni siquiera los food trucks pueden operar en Quito y Guayaquil. ¿Por qué? Porque tenemos una reacción de prohibir cuando sale algo nuevo, porque decimos competencia desleal, no queremos. Pero la pregunta que yo tengo es ¿qué tipo de Ecuador queremos construir con la tecnología? Yo no creo que hay una utopía donde se resuelven todos nuestros problemas con la tecnología, pero tampoco creo que deberíamos tener tanto miedo de todo lo que sea nuevo. Lo que hay que entender es que la transformación digital es un medio, no es un fin, ¿ya? Y para nosotros en Céntrico Digital, el fin es crear un Ecuador que funciona para todos. ¿Y por qué Disrupt Ecuador entonces? Como dijo William Gibson, el futuro está aquí, pero está desigualmente repartido. La verdadera transformación comienza con inspiración seguido por un diálogo. Yo siento que a veces en Ecuador, a veces tendemos a ser un poco ensimismados y pensar que somos el primer país que ha tenido que tratar con estos distintos temas. Entonces lo que hemos hecho es invitar a personas muy inspiradoras del exterior para que vengan y compartan sus historias de transformación en el campo de la ciudad, de salud, de política, de protesta, de medios, compartir esas experiencias y participar en un diálogo. Estamos en épocas de diálogo en Ecuador y es muy lindo. Es muy lindo poder sentarnos con gente que no necesariamente está de acuerdo con nosotros, pero que está dispuesto a cuestionar y discutir. Entonces les invitamos a escuchar esta inspiración y participar en el diálogo a través del hashtag DisruptEcuador, y ojalá todos podamos salir hoy con una mejor idea de qué tipo de Ecuador queremos crear de hoy en adelante. Muchas gracias.